Bueno, buenas tardes, martes. Ya estamos aquí de nuevo en la lectura y mentoring del libro de Leonardo Ravier, Coaching no directivo. Vamos a esperar unos minutos para que la gente se pueda ir conectando, a que Dani conecte para poder ver las preguntas. Sí, vamos a intentar conectarnos desde mi móvil también, sobre todo para poder ver, porque estamos a una distancia que no logramos ver las preguntas. Y sobre todo que que levanten el dedito si les escucha bien con el micro, que ahora hemos llegado aquí ya con micros y a ver si se escucha bien. A ver, ¿se escucha bien? Unos dedos por ahí. Vamos a ver si se conecta. Y bueno, cuando estemos conectados ya podemos Un segundito. empezar con la lectura y el resumen del... ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Perfecto. Perfecto. Bien, perfecto. Sí. Bueno, pues me presento, aunque para la gente nueva que ya haya llegado, la comunidad de Latinoamérica, hemos cambiado el horario para poder conectar con esa gente que nos está pidiendo un cambio de horario. Yo soy Selvin Galindo, estoy aquí junto a Daniel Becerra, mi mentor y fundador de la Red del Coach. Y gracias por pronunciar mi apellido bien. Por fin. Sí. Aparte, Dani, a su vez, también tiene como mentor a Leonardo Ravier, que es el que ha escrito este libro, El Coaching no directivo. Y hoy nos centraremos en el capítulo 4, un capítulo con mucho contenido. ¿Cómo lo describes? ¿Cómo describes el capítulo 4? Es mucha base científica, filosófica, muy técnica. Pero bueno, yo intentaré, yo soy muy autocrítico y vi que el anterior directo no me acabó de gustar mucho mi parte porque intentaba plasmar todo, pero en una hora es imposible porque es un aperitivo esto que hacemos aquí. Realmente si te interesa el tema tienes que llegar a comprar el libro porque hay mucho tema que trabajar, Claro. mucha teoría y sobre todo hay unos conceptos que sí que tienen un trabajo más arduo para poder llegar a entender esto. Pero bueno, Claro, pero nosotros también estamos desarrollando nuestro conocimiento tácito capítulo a capítulo. Correcto. Es decir, nosotros comenzamos con una idea para iniciar ese largo camino de formación en coaching no directivo de Selvin. Y el primero es leer el libro y qué mejor que leerlo acompañado. Pero también hemos ido entendiendo que el libro, vamos a decir que nosotros no podemos compartir, ni sintetizar, ni transmitir todo lo que quisiéramos en una hora de directo, sino que es más bien centrarnos en aquellos aspectos más relevantes de cada capítulo para Selvin y luego invitarte a que compres el libro, que lo leas y sobre todo que lo estudies, porque es un libro, como le dije a Selvin desde el principio, que ahí el doctor Leonardo Ravier vierte 10 años de experiencia y eso requiere estudio multidisciplinar, es decir, no es solamente un estudio de un área del coaching, sino que es un estudio de varias disciplinas como la psicología, la economía, la empresarialidad, el self-management, vertidos en un conocimiento de un libro, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos aquí para ir poco a poco comentando esto y hoy vamos a contestar algunas preguntas que han surgido de la audiencia y que agradecemos mucho, además de comentar una cosa. Si alguien de los que nos está escuchando está interesado en recibir una sesión gratuita de coaching no directivo, por favor que se ponga en contacto con nosotros por la red del coach o por el Instagram de Selvin Galindo, que estamos dispuestos a hacer una sesión de coaching, más que una sesión, un proceso de coaching en privado. Es para un trabajo que vamos a hacer a puerta cerrada, pero que ya que estáis, a lo mejor os puede interesar. Y por otra parte, quisiera también anunciar que este jueves va a estar Leonardo Ravier y Ana Moreno con Luis Pisa hablando de la situación actual en la que estamos viviendo a partir del coronavirus o del COVID-19 y van a estar hablando de la empresarialidad, de la economía, del self-management y puede estar muy interesante que veas a Leonardo Ravier en vivo y directo y conozcas un poco más los aportes que hace a diferentes sectores. Y en el Instagram de la red del coach, en la bio, tienes el enlace para inscribirte porque son las plazas limitadas. Son gratuitas, pero son limitadas. Y de resto... Interesantísimo. Creo que por esa parte ya. Bueno, pues mira, si quieres explicamos lo que hemos subido en el landing page, que ya está actualizada. No sé, hemos subido el material del otro día que hablamos. Sí. Recordad que son www.lareddelcoach.com/coaching no directivo. Sí. Hemos colgado los dos recursos que hablamos del otro día. La herramienta de la matriz creatividad-urgencia y el diagrama del foco y la concentración relajada.
Muy bien, pues también hay dudas, pero las iremos, si quieres yo te digo en qué momento contestarlas, porque me gustaría hacer primero, antes de empezar con el capítulo 4, una síntesis de estos 3 últimos capítulos de manera muy sintética para ver si más o menos vamos por el buen camino. Vale. Entonces, me gustaría destacar que primero existe el coaching directivo, por ejemplo, que combina, por ejemplo, coaching con PNL, coaching con finanzas, coaching con nutrición, por ejemplo, que es una parte se transfiere, pero aquí hablamos del coaching no directivo, que es un proceso de ayuda en el que el coaching no tiene un objetivo a llegar o un problema a resolver y por tanto llega al coach con la aceptación, con la ignorancia esta de necesito ayuda, no tengo todas las respuestas. Entonces aquí es donde me lleva. Esto al ser voluntario te puede llevar a la concentración relajada, puede llevar a la conversación del coaching que se pueda dar esa relajación, esa concentración relajada que hablamos el otro día. Pero bueno, si quieres acabo y me contestas después. Vale. Entonces, el coach no transfiere ni juicio, ni conocimiento, ni experiencia, y que a través de un diálogo lógico, reflexivo, a través de preguntas enfocadas y bien articuladas, observa y ayuda a poner la luz o el foco en ese prisma o en ese túnel que el coach o el cliente no llega a ver del todo claro, o no tiene la conciencia suficiente para poder explorar o descubrir esa realidad. Vale, ahí sí te hago una aclaración que tengo pendiente de hacer. Vale, sí. No, por ejemplo, lo que ayuda al coach con respecto al foco en este sentido es que el cliente se está marcando un foco, una atención, un interés natural. Él está buscando alcanzar un objetivo. Y lo que hace el coach es ayudarle a mantenerse en ese objetivo, a explorar con mayor profundidad ese interés natural propio que él se está marcando. Es decir, el coach no le hace mirar hacia otro lugar que él no está viendo, ni le desvía su atención ni su interés natural. Por si acaso esto puede generar dudas, porque son conceptos a veces abstractos, pero es decir, no es que necesariamente él no lo vea del todo bien, sino que puede profundizar mucho más y puede mantenerse, gracias a las preguntas, en ese foco que él siempre elige. Por eso es no directivo. Si el coach desplaza su foco, sería dirigirlo, ¿no? Ok. Bien, pues este diálogo permite pues asociar, combinar, crear y descubrir pues lo que hablábamos el otro día, conocimiento tácito, autoaprendizaje, reflexión y autodescubrimiento. ¿Vale? Más o menos es lo que hemos hablado durante estos 3 capítulos con más cosas, pero bueno, en realidad si nos centramos en la esencia del coach, básicamente podríamos resumirlo en una gran parte así. ¿Cómo lo resumes tú? ¿Con qué te quedas tú? Yo me quedo con esto de poner el foco, o sea, que tú, por ejemplo, tienes el interés natural de llegar a un objetivo o resolver un problema y el coach a través de estas preguntas te hace observador primero y luego te puede ir no dirigiendo, pero sí que tú vayas descubriendo, creando o como ampliando ese camino para poder llegar a ese objetivo que te planteas. Yo lo veo así, pero bueno. Se entiende, la parte que nos has explicado. Pero de todas maneras, por si acaso, porque yo puedo haber contribuido con alguna duda en ese sentido, es sin dirigir. Es decir, la clave es que sin dirigir, porque cuando él se plantea ese foco, ese objetivo, lo que vas a ayudarle es a que realmente mantenga el foco donde él tiene ese interés. Claro. ¿Sí? Lo que ayuda es que con las preguntas profundizas donde él está poniendo el foco. Perfecto. Pues mira, lo que te preguntaba, la concentración relajada, al ser voluntario, por ejemplo, puede llevar a esto, a que el cliente pueda llegar a esta relajación, o a qué se refería exactamente Leo cuando habla de la concentración relajada en una conversación de coaching o en un proceso de coaching. Vale, esto tiene que ver con la duda que se planteó en la landing page, vale. un internauta. Sí, nos han hecho una pregunta que sí, básicamente era si la concentración relajada se podría llevar de manera natural o se puede conseguir de manera natural, o es el coach quien accede o da pie a que esto pase. Sí, sería. Aquí la que pasaron textuales, ¿la concentración relajada fluye de manera natural o la busca el coach de cierta manera? Y tiene otra pregunta, ¿qué pasaría si no se consigue esa concentración relajada de forma natural? Bueno, aquí me remito al material de apoyo que hemos colocado en la landing. Ahí la masterclass del Dr. Leo explica claramente ese foco, cómo hacer esa redefinición conceptual
que lleva a un enfoque mucho más preciso según el objetivo que se está marcando en la sesión, objetivo de proceso, objetivos intermedios. Y ahí él tiene una lámina en la que explica con muchísimo más desarrollo la siguiente respuesta, ¿no? Es decir, lo puedes ver en la landing page. Sin objetivo no hay foco. Sin foco no hay dirección. Sin dirección no hay concentración. Sin concentración relajada no hay fluidez. Sin fluidez no hay niveles óptimos de creatividad. Entonces, a tu pregunta, si la concentración relajada fluye de manera natural o la busca de cierta manera el coach, a lo mejor es una respuesta que necesita mayor contextualización, pero lo que no puede hacer el coach es forzar la concentración relajada, porque la concentración relajada proviene del interés natural del cliente que desea, o sea, que autodirige su motivación, autodirige su objetivo y autodirige el propósito que quiere darle a la sesión. Cuando tú te estás moviendo por tu interés natural y el coach, gracias a entrenarse no con facilidad en la no directividad, se mantiene y hace de la estructura de la conversación que respetar tu interés natural y tu foco. Y cuando respetan tu interés natural y tu foco gracias a la no directividad, lo que se tiene que producir es la concentración relajada. Es decir, cuando el coach utiliza métodos directivos, lo que hace es interrumpir la concentración natural. Vamos a ver si lo puedo sintetizar de otra manera. Aplicando la no directividad y la estructura conversacional del coaching no directivo, el resultado debe ser la concentración relajada, pero no porque la fuerzas, sino porque estás respetando el interés natural del cliente, ¿sí? Y por otra parte, ¿qué pasaría si no se consigue esa concentración relajada de forma natural? Bueno, el proceso se vería distorsionado. Leo aquí lo que dice, y en experiencia, cuando estás haciendo sesiones de coaching, la respuesta sería, no habría fluidez o no habría los niveles óptimos de creatividad. ¿Qué quiere decir? Probablemente si el coach fuerza esa concentración, que muchas veces pasa, para que el cliente alcance el objetivo, para que el cliente llegue a una nueva idea, para que el cliente tome una decisión, pero lo fuerza, puede ser que el cliente llegue a una conclusión, que llegue a un insight, que llegue a un nivel de solución de su problema, pero no es un nivel óptimo, porque lo está forzando. Entonces siempre habría que, cuando no se da esa concentración relajada y esa fluidez, hay que evaluar qué está pasando con el proceso, qué está pasando con el cliente y qué está pasando con el coach en el proceso. No sé si esto... Sí, se entiende bastante mejor. Sí, estoy tratando de contextualizarlo. La frase lo deja muy claro también, y yo también de hecho vi la masterclass y era lo que decía, ¿no? Que, por ejemplo, si viene un cliente, era la pregunta que te iba sin un objetivo, un no lo sé. Normalmente un coaching directivo sí te podría como dirigir, ¿no? Ajá, exacto. En cambio, el coaching no directivo se tiene que evitar totalmente de todo esto. Entonces, por eso, ahora me surge otra duda que te pregunté, y no sé si la subimos a la landing page, es, por ejemplo, en un adolescente, por ejemplo, normalmente el coaching siempre llega gente con un proceso de coach a partir de pondremos una media entre de 26 a 40. Corrígeme si me equivoco, ¿eh? Es raro que venga un adolescente con 18, 19 años a buscar un proceso de coaching. Por tanto, el adolescente sabe que no tiene todas las respuestas, pero puede ser que te haga la pregunta, quiero solucionar un problema o llegar a un objetivo, pero no sé qué quiero. Por ejemplo, no sé si me explico bien con la pregunta. O sea, en este caso, ¿cómo podríamos hacerle un proceso de coaching que no directivo, pero sin dirigir? ¿Pero cuál sería la pregunta exactamente? Si un adolescente, por ejemplo, que quizá no estamos tan acostumbrados a un proceso de coaching no directivo, quiere hacer un proceso de coaching directivo, pero te diría, ¿qué quieres que trabajar? Digo, quiero encontrar algo que me guste, pero no sé qué es. Vale. O sea, a ver si... encontrar algo, o encontrar un propósito y no sé cuál es, por ejemplo. A ver, si yo entiendo la pregunta, por favor, es como que el cliente no tiene un objetivo claro y definido. Correcto. Quiere tener un proceso de coaching no directivo, pero no tiene un objetivo claro, sino que su objetivo
Es descubrir Es descubrir qué quiere. Exacto, correcto. Es Lo has esto. entendido perfecto. Sí. Vale, pues desde seguramente más adelante, si hablamos un poco del axioma de la acción humana, es decir, veremos con mayor claridad que si él, aunque no tenga un objetivo claro, ya se está planteando que quiere descubrir cuál es el objetivo, Ya da encanto. él está buscando como objetivo encontrar un objetivo, Perfecto. pensando que si encuentra esto va a estar en un estado de mayor satisfacción o beneficio, ¿no? Entonces, puede ser que el objetivo sea encontrar qué quiero, ¿no? Okay. De hecho, hay muchas sesiones que algunos clientes, pues lo que dicen, lo que me gustaría saber es a qué dedicarme. Okay. Lo que me gustaría saber es... Y luego ya vas desglosando a qué te refieres. Exacto, qué elegir. Me gustaría saber para qué soy bueno. Bueno, de hecho en el libro, que iremos más adelante, en el capítulo 4 ya hay una pregunta tipo, que es ¿a qué te refieres con este no lo sé? O qué sí sabes y qué es este no lo sé, ¿no? Vale. Pero por ejemplo, para que no se me vaya, es importante que para ese cliente, ¿no? Para él sea un problema a resolver, querer saber qué quiere, ¿no? Porque imagínate que dice, no, es que yo no sé qué quiero, pero para mí no es ni un objetivo saber qué quiero, ni para mí supone un problema. Entonces, para que sea voluntario y para que realmente haya interés natural, tiene que ser que esa persona, en este caso hablas de un adolescente, pero puede pasarle a cualquier persona, diga, es que me siento insatisfecho, tengo una necesidad, pero no sé exactamente qué es, y mi objetivo, o para mí se ha convertido en un problema no saber qué quiero. Entonces necesitaría una exploración o una ayuda de un coach, sin que me digan lo que quiero, sino que me ayude de forma no directiva a explorar realmente de todas las opciones que todo ser humano tiene dentro de sus circunstancias, qué es lo que quiero elegir, ¿no? Vale, pues mira, esto iremos a hablar ya directamente. Bueno, el capítulo 4, que hemos hablado primero de los 3 capítulos y resuelto dudas, se llama Estructura y seguimiento de la conversación del coaching desde la ciencia de la acción humana. Lo dicho, un tema bastante más técnico, muy teórico, pero lo intentaremos plasmar lo mejor posible o resumir yo lo que me parece muy interesante y sobre todo cómo se puede aplicar a mi aprendizaje. Sí, es un capítulo, vamos a decir que es un capítulo que tiene muchísimo contenido académico, es un capítulo que es uno de los más importantes para un coach profesional que quiere aumentar su nivel de excelencia y entender desde un punto científico qué es el coaching y cuál es el alcance que tiene. Es el capítulo 4 y después cuando leas el libro vas a entender que es un capítulo de estudio. Entonces lo que nosotros haremos es vamos a desmenuzar ese capítulo fuera del directo, por eso estamos haciendo este acompañamiento de la lectura del libro, pero aquí sí sería interesante que simplemente nombráramos cuáles son los aspectos que se van a ver que están en ese capítulo contenido y luego que tú me cuentes lo que te ha interesado, vale, ¿no? Y perfecto. Nos enfocamos en esto porque no podemos cubrir... Y en una hora es imposible... Sí. ¿Tienes a mano los ítems que se trabajan? Sí, mira, bueno, de hecho, en el capítulo 4, en la primera parte, se llama Aristóteles y el aprender haciendo. Entonces aquí Leo explica que, bueno, que ya Sócrates y Platón alumbraban sin enseñar, luego habla de la conciencia, habla de la virtud, habla de sin acción no hay cambio, y bueno, y todo lo referido al que el proceso del coaching se refiere a esto, ayuda a un cambio pero con acción también. Y bueno, iremos sabiendo poco a poco. Sí, ahí el resumen sería, el coaching no es únicamente un proceso reflexivo de conversaciones aisladas, ni dinámicas, ni ejercicios aislados. Es un proceso reflexivo, dialógico y praxiológico. Praxiológico quiere decir que requiere acción. Acción humana, bien. Entonces, las palabras como conocimiento tácito, autoaprendizaje, reflexión, autodescubrimiento, todo esto se refiere son deducibles de la conciencia. La conciencia tiene la facultad esta de percibir y darte cuenta de tu realidad. Puede ser interior o exterior. Entonces, aquí ya viene lo de la naturaleza humana, de la acción humana. Sin acción no hay cambio, ni aprendizaje. Y aquí ya habla de la virtud, que bueno, que la virtud básicamente habla de lo que has dicho tú, que la virtud se llega a través del hábito. Entonces aquí el hábito, esto de los 21 días, no sé si tú tienes conocimiento para resolver esto, ¿es un mito o realmente un hábito se puede conseguir en 21 días? Bueno, a ver, que hay varias teorías con respecto al hábito, que se consigue en 21 días, que se consigue en 6 semanas, que se consigue en 3 meses,
Te diría que desde el nivel de respuesta que yo te puedo dar, desde la perspectiva de la práctica de coaching no directivo, es irrelevante. Okay. ¿Pero por qué? Porque al final el hábito o la virtud, vamos a decir, se construye a través de acciones que tienen que repetirse, ¿no? Para que lo puedas integrar y... Exacto. Y pero como estamos en coaching no directivo, tú no le vas a decir no le vas a trazar un plan en 21 días. No, claro. Sino que la persona tiene su ritmo de aprendizaje, su interés, su ensayo y error, y lo que tú vas a hacer es acompañarle en ese ritmo. Entonces, una persona para alcanzar la virtud, es decir, un hábito positivo para ella, porque también puede tener un hábito negativo y eso sería un vicio, pero para alcanzar esa virtud o ese hábito positivo, para ella puede ser 21 días, puede ser 3 meses, puede ser un año, depende, ¿no? Entonces, creo que es irrelevante desde la perspectiva del coaching no directivo porque no diriges ni marcas el ritmo del cliente. No, pero bueno, aquí me quedo mucho también con el tema de la virtud, porque la virtud hay que trabajarla. O sea, el talento está muy sobrevalorado. Uh-huh. La gente que puedes tener un talento, pero si no lo trabajas, se queda en talento perdido. Y bueno, y te digo, hay todos los deportistas extraordinarios. Aquí Leo dice que para ser un buen padre, madre, líder, empresario, deportista extraordinaria y virtuoso, tienes que llegar a practicar ese virtuosismo, a ponerlo en marcha, a acción y repetir para que se convierta en un hábito. O sea, por ejemplo, que el otro día ya puse ejemplo el documental de Netflix de Michael Jordan. Okay. Y se ve que es una estrella de básquet increíble y tiene mucho talento, pero es el que trabaja más, el que trabaja el doble. Y lo ves como él, por ejemplo, pierde un partido, se acaba la temporada, todos se van a vivir la vida y él se pone a entrenar y claro, llega el siguiente año y bueno, y igual, sigue manteniéndose en esa. Claro, ahí es donde se crea ese conocimiento tácito, ese conocimiento personal, ese conocimiento único que no se puede transferir. Es decir, porque Messi o Jordan a nivel técnico tienen prácticamente el mismo conocimiento y misma formación, pero ¿qué los hace tan talentosos? Esa práctica, ¿no? Aquí aprovecho porque sé que te encanta el talento por tu trabajo en Educare, ¿no? Y estás trabajando con adolescentes. Vamos a compartir en la landing page, porque lo has sacado ahora, una conferencia que da Leo para Leroy Merlin, para los ejecutivos de Leroy Merlin, en el que habla de la adulteración del talento, ¿no? Okay. Él dice, una frase que dice Leo es, porque tiene que ver con eso, que el talento no es algo solamente reflexivo, no es una cosa solamente potencial, es una cosa que puedes tener un potencial, pero tienes que pasar a la acción para desarrollarlo y llegar al virtuosismo. Y en esa conferencia Leo dice cómo se ha adulterado el talento como una moneda falsa, en el que se ha vendido en Amazon y en todo lo que conocemos del mundo del desarrollo personal, que se puede llegar a ser buen líder o se puede llegar a ser una persona talentosa leyendo un libro. Por más libros que leas, tú tienes que crear un conocimiento en el campo. Y ese conocimiento siempre es tácito, es un conocimiento que tú generas en el campo, ¿no? Entonces, para ahondar en esto del talento, también compartiremos esa conferencia. Bueno, luego, mira, ya hablando que has hablado de esto, de lo que existe en el mundo del coaching, aquí Leo también rompe otro mito, que es lo de el coaching no directivo, no es un proceso para transformar el alma, ni cambiar la identidad, ni transformar el ser, que es lo que se suele adherir al coaching, o la gente lo relaciona con el coaching actual. O sea, por ejemplo, lo de autoayuda, que es que se escucha mucho. Yo, por ejemplo, y llevaba mucho tiempo, he hecho varias terapias de autoayuda con psicólogos, diferentes tipos de coaching directivo, y era lo que hablábamos el otro día, que pueden tener solo una plantilla o un libro, pero esto al final, si tú no lo integras o no lo combinas o no pasas a la acción, se queda en nada. Okay. Así que hasta que no llegue a realizar coaching contigo, me acuerdo que un día, ya fuera de la sesión, te pregunté, oye Dani, ¿cuál crees que es lo peor de mí? Y tú me dijiste, es que crees que buscas algo, o sea, lo de tu interior tú lo intentas buscar en un libro, en algo externo, un libro, una película, una persona, pero está todo dentro de ti. Así que mírate a ver qué buscas y saldrá todo. Y bueno, y empecé ahí con mi proceso, pero que yo puedo dar desde mi experiencia, o sea, no digo que no sea bueno, sino que a mí, por ejemplo, eso de una plantilla o que sea todo un libro para una misma persona, no me ayudó en ese momento. Bueno, aquí me das una oportunidad maravillosa para aclarar este concepto, porque el concepto del conocimiento tácito, que lo hemos trabajado y es algo que probablemente tendremos que hacer más aclaraciones,
es importante que quede claro para ti en tu proceso formativo y que quede claro para las personas que nos están escuchando, ¿no? Probablemente a lo que yo me quiero referir cuando te digo está dentro de ti es a esto que hemos visto, que no es que tú sepas exactamente, no es que todo el conocimiento esté dentro de ti, sino que tienes la capacidad de generar el conocimiento necesario para alcanzar el objetivo que te estés planteando. ¿Por qué? Porque, y eso fue una conversación de amigos fuera, ¿no? Sí, fuera, ¿no? Sí. Dime qué opinas. Y bueno, si quieres que te dé una opinión, sería esta, ¿no? ¿En qué sentido? Cuando decimos o sea, es un poco erróneo decir todo el conocimiento está dentro de mí, porque todo el conocimiento no está dentro del ser humano. Lo que sí tenemos es esa capacidad a través de los medios que tenemos. Medios son ideas, recursos, ¿sí? Asociarlos de una manera creativa, que es irrepetible, o combinarlos si son materiales de otra forma absolutamente única. Y el resultado que consigues no es un resultado que estaba dentro, es un resultado que has generado o que has creado, es un resultado nuevo. Claro. Pero esto es importante, me gustaría terminar bien esta idea, es importante por las implicaciones que tiene con respecto a cuando vas a tratar el talento, con respecto a la empresarialidad y el conocimiento tácito. Entenderlo es importante porque, vamos a decir, aunque coloquialmente se pueda decir que el conocimiento está dentro, no es una realidad. Es decir, hay un conocimiento, pero luego, vamos a decir, el Internet no está dentro del ser humano. Okay. El hombre de las cavernas no sabía lo que era el Internet, no descubrió el Internet. Esto es importante porque esto lleva a un planteamiento más profundo de la epistemología de cómo el hombre, sobre el conocimiento, ¿sí? Y es importante aclararlo porque tiene implicaciones. Es la decir, creatividad también. Claro, por eso. Entonces, imagínate, el ser humano no descubre solamente las cosas. Eso lo hacen más los animales. Un animal descubre dónde está la fruta, pero el ser humano es capaz de crear alimento de la nada, no de la nada, sino a través de su capacidad de combinar, asociar, genéticamente crea un nuevo fruto que no existía en la naturaleza. Okay. No lo ha descubierto, lo ha generado a través de ese conocimiento. Entonces, es importante porque no creemos que el ser humano tiene todo el conocimiento. Hay un conocimiento técnico que se puede transferir, pero cuando trabajamos desde el coaching no directivo, lo que tratamos de hacer es potenciar tu capacidad de combinar tus recursos, tus medios para crear nuevos resultados que no existían en el mundo, ¿no? Es decir, ahora mismo, si descubrimos, por ejemplo, cómo teletransportarnos, no es que hemos descubierto que no es que eso estaba en el ser humano, sino que ha creado una nueva tecnología y la ha creado gracias a esa capacidad. Y esto es lo que nos diferencia de la especie, ¿no? Vale, perfecto. Y hablando de la acción, porque es muy importante en la acción humana en el coaching. Por ejemplo, Sastre, que era un filósofo, que él hablaba de que la omisión también es una acción, porque no hacer nada también es acción. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en el coaching, ¿cómo puedes trabajar la omisión? ¿O cómo puedes hacer que el cliente realmente se comprometa a que tiene que realizar esto? Porque, o sea, como ponerle una presión buena, ¿no? Si yo me comprometo con mi coach a pues realizar este plan de acción durante la siguiente semana antes de la sesión. Porque claro, si no hago nada, me quedaré estoy en el punto A que quiero llegar al B y me quedaré en A o a medio A. Bueno, yo desde el coaching no directivo no entiendo que haya que presionarle, no entiendo es decir, si el cliente está en omisión, hay que devolverle esa realidad, es decir, que él entienda y se vea que él no está actuando según lo que ha dicho. Pero libre de juicios. Es decir, tú dices que quieres esto y has hecho esto. ¿Y qué quieres hacer con esto? ¿No? Tú me hacías una pregunta a micrófono cerrado. ¿Qué pasa si la persona no actúa por miedo o por inseguridad? Tú se lo devuelves. Es decir, porque hay que revisar, por una parte, es devolverle al cliente en todo momento qué es lo que él está haciendo, qué es lo que él dice que va a hacer, qué es lo que hace de lo que dice. Perfecto. Y que él decida, porque es importante. El coaching no directivo se fundamenta en unos principios de libertad,
responsabilidad natural y respeto irrestricto de la conciencia. Okay. Entonces, si él, dentro de la metodología, no quiere moverse, habrá que devolverle y preguntarle si quiere estar así o si quiere cambiar. Ahora, otra cosa es que tú, dentro del proceso de coaching, entiendas que el cliente no está avanzando. Si el cliente no está avanzando respecto a sus objetivos, tú puedes, el coach será el primero que le dirá, creo que esto no está beneficiándote, se lo chequearás primero, o sea, y puedes suspender el proceso porque no le está beneficiando, a lo mejor no necesita coaching. El otro día que, claro, quizá no necesita un coach no directivo, sino otra cosa. Tipo. Pero en cualquier caso, desde el coaching no directivo, como la esencia es no dirigir, no le vas a presionar positivamente. Sí lo vas a devolver la responsabilidad, la conciencia de observar qué es lo que está haciendo y que él tome la decisión. Por eso esos principios hay que tenerlos muy afianzados, ¿no? Libertad y responsabilidad natural y respeto irrestricto de la conciencia. Porque esto es lo que hace y le da sentido a todas estas estructuras, modelos o lo que estamos aplicando, es lo que sin esos principios y sin la no directividad, pues yo te puedo entonces presionar porque tú me has dicho que tú querías hacer esto. ¿Sí? Vale, pues seguimos. Es muy sutil, ¿eh? Sí, es muy sutil, o sea, aprovecho para decir, uno de los trabajos más difíciles en la formación de un coach es mantenerse en la no directividad. Porque lo más fácil es presionar, dirigir, incluso llega en otras disciplinas, se llama coaching coercitivo, en insultar al cliente para moverlo, con la buena intención de que alcance un objetivo. Esto no tiene nada que ver con el coaching no directivo. Y me hacías una pregunta antes del... No sé si... ¿Lo de la omisión? No, pero de la transformación o de... Ah, sí, bueno, lo de que hablábamos de que el coaching no directivo no es un proceso ni de sanación mental, ni de la transformación del ser, ni el cambio de identidad, como se suele escuchar, o como aquí lo explica Leo, que hubo alguien que Hermann Seminar Training del Werner Erhard lo creó en su mundo. Que mucha gente cuando habla de coaching se empieza en esto, ¿no? De los eventos estos que hablábamos el otro día, o que es transformar el ser. Claro, pero todo eso es totalmente, vamos a decir, se sale y es opuesto a lo que plantea el coaching no directivo, porque para yo quererte transformar, tengo que creer que hay algo a lo que te va a hacer mejor, y esto desde el coaching no directivo lo decide el cliente. Si yo creo que tienes algo que sanar, yo como coach tengo que tener una idea o un juicio de que es una persona sana y que no es una persona sana. Claro, y el coaching no directivo no tiene nada de esto. No tiene las bases, los fundamentos, las finalidades y los métodos y herramientas del coach no directivo es totalmente diferentes a las de este tipo de filosofía o coaching que... Claro, lamentablemente, como tú decías, muy bien, y de hecho esto es lo que te ha llevado a buscar formarte en coaching no directivo según tus propias palabras. Todo este tipo de prácticas están asociadas al coaching. Por eso, aunque parezca innecesario añadirle el apellido no directivo al coaching, dadas las evidencias y dadas estas confusiones y estas realidades que se dan en el mercado del coaching, es necesario añadirle el no directivo, pero no solamente añadírselo, sino explicar y fundamentar por qué, ¿no? Bueno, seguimos con el axioma de la acción humana, que es el siguiente ítem. Aquí Leo describe varios teoremas que son muy relevantes para comprender el comportamiento humano y la importancia que tienen en los procesos de coaching. O sea, son 9 teoremas. Obviamente no los vamos si quieres los vamos solo nombrando, porque esto como tú prefieras. Claro, esto tiene un... si quieres, ¿qué es lo que te llamó la atención de esto? O si quieres saber algo concreto. Es una teoría porque al final, como hablábamos el otro día, que es una teoría que Leo aquí ha estado investigando y bueno, que está todo con la bibliografía y todo. Y bueno, se basa básicamente que los seres humanos se mueven por objetivos. Tenemos también que partimos de una situación que nos sentimos insatisfechos, infelices, que no estamos de ignorancia y creamos unas expectativas para crear un futuro mejor o un futuro, aquí pone llegar, para poder llegar de esa escasez al punto que queremos llegar. Por ejemplo, el objetivo, estoy en el punto A y quiero llegar a la situación ideal B.
Y bueno, es lo que describe los teoremas, que me parece muy interesante, porque todo esto también tiene que ver ya después con él lo unifica para explicar el tema del acrónimo este GROW, que también está explicado a través de 3 o 4 coaches en su momento que eran expertos. Y la materia esta me pareció muy interesante porque el GROW no es una plantilla, sino es una forma de cómo llevar el diálogo. Exacto. ¿Sí? Entonces, bueno, claro, aquí los teoremas son muy interesantes, los podéis leer, pero básicamente Leo los resume en 9 y explica todo esto, de cómo, o sea, le explica a través de esta teoría cómo funciona la conversación en un proceso de coaching, que tiene un fundamento y tiene un argumento, no es al azar. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Entonces, podríamos decir que estos elementos en la práctica del coaching son una estructura dinámica para la conversación de las sesiones y la estructura de seguimiento de procesos, que es como sigue el capítulo. Entonces, si ya nos centramos en el GROW, que me pareció muy interesante porque él lo parte en 4 categorías, que son los objetivos, la realidad, las opciones y las acciones que tiene el cliente para poder llegar al objetivo que se marca. Y entonces él ahí va desglosando el sistema GROW. Entonces aquí pone matices a los diferentes, el sistema GROW que tenían ellos. Por ejemplo, está la típica, la que más conocida, que es la G de objetivo en inglés, la R de realidad, la O son las opciones y la W pues sería el cuándo, el cómo, el qué y la voluntad de hacerlo. Y luego hay otros matices que cambia según el coach, por ejemplo, que habla aquí de John Whitmore. John Whitmore, que es un coach. El Graham Alexander y Alan Fine. Sí. Son como los padres del coaching contemporáneo con Tim Galway, que hay un capítulo de Tim Galway que hablaremos. Sí. Entonces, aquí me quedo que Leo se formó con ellos, por lo menos con John Whitmore y con Tim Galway se formó con ellos. Pues mira, esto creo que es la base del fundamento para poder practicar, porque aquí te pone que no sé si podremos subir esto por los derechos de autor, ya la leo. Que aquí, por ejemplo, bueno, es la categoría de la acción del GROW, que la explica muy bien, algunas preguntas tipo y los aspectos básicos que trabaja. Entonces, según cada tipo de pregunta, se centra en el objetivo, en la realidad del cliente, en las opciones y en la acción. Sí, yo me niego a subirlo. Sí, esa parte me niego a subirlo porque como profe de coaching es justamente lo que el alumno no necesita, porque entonces el alumno tomaría esas preguntas como una plantilla para hacerlas. Eso es lo que venía yo la pregunta que te realicé. El GROW al final no es una plantilla. ¿O el coach, por ejemplo, transmite que va a trabajar a través del sistema GROW o simplemente a través de las preguntas hace que la conversación fluya o el proceso fluya? Vale, es que el capítulo tiene mucho contenido, tiene mucha historia, ¿no? Entonces aquí va a ser, quédate con la pregunta porque es muy buena, es muy interesante y tenemos una pregunta de la audiencia de otro método que va en ese sentido y entonces vamos a tratar de sintetizarlo todo como medianamente pueda, ¿no? Pero sí decir que en la landing page entonces vamos a subir otro video que sale Leo hablando del modelo GROW. Son 20 minutos de masterclass de oro puro, son 20 minutos de oro puro. En ese video de Leo hablando del modelo GROW hace un análisis o un recorrido histórico hablando de cómo surge el modelo GROW, explicando por qué para el coaching no directivo no es un modelo, no es una plantilla, pero además explica con mayor detenimiento los 4 axiomas de la acción humana y lo explica con mayor profundidad. Y además la importancia de qué es lo que hace que el modelo GROW no sea una plantilla, sino que sea un aporte científico, vamos a decir que sea una descripción científica de unas categorías inherentes, constitutivas de la acción de todo ser humano en todo tiempo y lugar, ¿no? Entonces, vamos a tratar una respuesta aquí, pero te recomiendo que veas ese video que lo voy a colgar probablemente hoy en la noche o mañana en la mañana, ¿no? Bueno, de hecho, solo aclarar que obviamente esto tiene es una teoría, tiene un estudio, tiene un argumento y fundamentos y por tanto él no dice que sea una plantilla, sino lo estructura, todos los axiomas y... Claro, pero en el coaching, vamos a decir, en el mundo del coaching, el GROW se utiliza, y muchas escuelas utilizan el modelo GROW, pero lo utilizan como un modelo.
y leo, el aporte científico que da desde la praxeología es que no es un modelo, es una descripción de categorías de acción, que todo ser humano está inmerso en esas categorías de acción de meta, objetivo realidad, o fines, y acción, claro. Realidad, opciones y acción, ¿no? Es como que todo ser humano pasa en cualquier lugar, cultura, sea japonés, africano o Mundial. venezolano, guatemalteco o español, está inmerso en eso. Entonces no es un modelo y además no es algo lineal, es algo que cuando estás practicando coaching lo entiendes, que es algo dinámico, es decir, que el coach tiene que entender que esto puede estar en tú puedes querer estar en marcar los objetivos, pero el cliente está por las opciones. Entonces, claro, tú te tienes que adaptar a eso porque su concentración y su interés natural está allí, ¿no? Tú tienes que dominar esto. Entonces, insisto, no subiría esto por un motivo pedagógico, es decir, porque si no se puede quedar con estas preguntas y estas preguntas no tienen ningún sentido, porque lo que hace que el modelo Grow tenga un éxito, además de esta descripción como aporte científico, no es el acrónimo, sino es cómo se implementa. Okay. Porque yo te puedo venir a decir aquí, y lo verás en el vídeo, yo te puedo decir, bueno, vamos a marcar cuáles son tus objetivos, vamos a ver cuál es tu realidad, G de goal, vamos a ver cuál es tu realidad, vamos a ver cuáles son las opciones y vamos a hacer un plan de acción. Si lo hago así, el acrónimo que se ve en planes de marketing, en planes de empresas, en planes estratégicos, no tiene una relevancia, se está siendo mal utilizado. Okay. Entonces, lo que hace que el Grow tenga una efectividad y una eficiencia para el cliente es, primero, estar sujeto o guiado por los principios de libertad, responsabilidad natural y conciencia, y luego que esté llevado desde la no directividad, porque es el cliente que va explorando esas categorías, ¿sí? Entonces, claro, la estructura se adapta al cliente y a las circunstancias del cliente, no a una plantilla. Claro, pero es muy interesante, aquí es donde el coach le invito a que estudie el aporte científico de la praxeología que incluye Leonardo Ravier en su investigación en el modelo de coaching no directivo, porque, vamos a decir, lo que Leonardo muestra es que estas categorías de objetivos, realidad, opciones y acción están fundamentadas en la praxeología, que no es una teoría, sino es un método lógico-deductivo que estudia la ciencia humana, que estudia la acción humana. Es una ciencia que estudia la acción humana. Entonces, parte de un axioma, entonces habría que ver qué es un axioma. No creo que tengamos mucho tiempo para hablar de lo que es un axioma, pero en general, un axioma es una verdad que no se puede contraargumentar sin contradicción. Okay. Como cuando habla de conciencia, ¿no? Exacto. Si yo digo, si alguien dice, cuando él habla del axioma de la conciencia, si alguien, una línea académica, una línea científica, una nueva línea investigativa o un filósofo dice la conciencia no existe, se está contradiciendo, claro, está contraargumentando que la conciencia existe, pero se está contradiciendo porque para él poder decir que la conciencia no existe se tiene que dar cuenta. Igual que cuando en el axioma de la acción es el ser humano actúa. Y no actúa de cualquier manera, sino que actúa de manera deliberada e intencionada. Por lo tanto, el ser humano es teleológico. ¿Sí? Entonces, es importante entender que de ese axioma, de esa verdad que no se puede contraargumentar, sin contradicción, se toma como válida y universal. Y de ahí se desprenden teoremas y leyes a todo ser humano en todo tiempo y en todo momento. Otro de esos teoremas que se desprenden de que el ser humano actúa y actúa de forma deliberada es que todo ser humano está en una realidad, en una situación de escasez, o sea, de insatisfacción psicológica, de escasez, de ignorancia e incertidumbre, ¿sí? Pero esto es mucho más amplio. Claro. Esto es mucho más amplio porque aunque la persona sea la persona más rica del mundo, se sienta muy abundante, tendrá que tomar decisiones día a día para alcanzar aquello que le va a satisfacer ese día psicológicamente, como emociones, afectos, yo qué sé, meter el mejor gol,
como Cristiano Ronaldo. Pues cuando Cristiano Ronaldo se queda más horas, o bueno, yo no soy del Madrid, pero vamos a decir Michael Jordan, cuando se queda muchas más horas ahí, es porque él está actuando porque tiene una insatisfacción que quiere satisfacer, que es ser mejor aún. Ser mejor, claro. ¿Sí? Y esto tiene muchas implicaciones. Entonces, esa realidad de insatisfacción, escasez o incertidumbre e ignorancia es lo que hace que la persona se mueva para alcanzar ese nivel de satisfacción que desea. ¿Sí? Perfecto. Y luego, las opciones tienen que ver con que la persona, una vez que percibe esa realidad, empieza a través de su conocimiento tácito y creativo a asociar o combinar diferentes opciones. O sea, ¿qué quiere decir? Que toda persona, independientemente o indefectiblemente de cualquier situación en la que se encuentre, cualquiera que sea su realidad, siempre tiene opciones. Siempre tiene opciones. Sería como crear un plan A, B y C, por si... Bueno, pero vamos a decir, desde el punto de vista de los axiomas, es decir, como independientemente de la situación en que se encuentre cualquier ser humano, siempre tiene opción. Y si se han agotado todas las opciones externas, siempre tiene la opción interna de cómo vivir las cosas o cómo decidir, ¿no? Es decir, incluso, por muy difícil que sea, siempre tiene la opción de mantenerse vivo o suicidarse. ¿Me entiendes? Un ser humano siempre actúa y siempre, independientemente de su realidad, tiene al menos dos opciones. Pero a mayor capacidad de conciencia a través de un proceso de creación de conocimiento tácito, mientras más creativo, mientras más aprendizaje cree, más capacidad de opciones. De hecho, eso es parte de lo que hace el coaching no directivo en la potenciación del conocimiento tácito, porque tus opciones no dependen estrictamente de los recursos que tienes materialmente, ¿no? Es decir, no depende de los recursos dados, sino que a mayor conciencia y mayor creatividad, mayor capacidad de asociación y combinación, amplías el número de opciones, y esto nos ha pasado a todo ser humano. Creemos en un determinado momento que solo tenemos una opción. En la medida que generamos más conciencia y calidad de conciencia, creamos más opciones. Y por último, en conjunto, sería cuando decides y te comprometes porque has elegido tus fines y tus objetivos conscientemente, porque has analizado tu realidad y has trazado un punto A, un punto B, que son varias vías de posibilidades, y las opciones creativas que has generado, decides actuar, ¿sí? Perfecto. Entonces, pero esto es mucho más profundo y lo trabaja en este video que vamos a subir, y después lo veremos más adelante cuando destripemos el libro del Self-Management, que también ahí lo habla. Que bueno, que es otro... No sé si he explicado bien esto, pero... Sí, no, a mí me ha quedado bastante claro, pero obviamente es mucho más profundo, pero yo creo que ha dejado muy claro que el grow es una forma de llevar la conversación del coaching, pero no hay que ceñirse, no tiene que ser como una plantilla, o no es estas preguntas poderosas que espera. Claro, y no solo no es que haya que ceñirse, sino que es dinámico. El coach tiene que entender que cualquier cosa que tú estás diciendo en la conversación es susceptible, o sea, de ser colocada en una de estas categorías. Puede ser que tú me estés hablando de opciones y yo como coach tengo que identificar que estamos en ese proceso de opciones, y eso que tú me estás diciendo es tu búsqueda natural de opciones. Si tú me estás diciendo que quieres alcanzar algo mejor, como este ejemplo del adolescente, quiero saber qué es lo que quiero, tienes que saber que eso que le estás diciendo no es una cuestión de un modelo, sino que es una cuestión de una categoría de acción en la que esa persona está buscando un fin para alcanzar un mayor estado de satisfacción o beneficio. Claro, no, y durante el proceso, por ejemplo, si él te habla primero de opciones, se puede cambiar acciones, luego se puede cambiar también a... Exacto, es lo que ocurre. Claro, se va, entonces ahí es el trabajo del coach de saber detectarlo y gestionar este proceso, Exacto, ¿no? Para exacto. ponerle más foco a lo que quiere llegar. Sí, para ayudar a que él se mantenga en ese foco y que pueda llegar. Y para terminar de contestar la pregunta, porque después quedamos fatal, es que una oyente, con respecto a todo esto, pregunta si utilizas... Espera, vamos a ver cómo era la pregunta. ¿Método Obridripa? Sí, es una chica, ¿no? Sí, Elsa Leal. Pregunta, no. ¿En el coaching no directivo aplicáis Odibropa como modelo de conversación? Bueno, creo que toda esta explicación explica que en principio no, pero por todo esto ni siquiera utilizamos el Grow como un modelo conversacional, sino lo utilizamos como una descripción de las categorías de acción. Por ejemplo, el Odibropa, para que se entienda, es O de objetivo, D de disposición al cambio, BR de barreras y recursos,
OP de opciones y A de acciones. Pues la respuesta es no, pero tiene una amplitud mayor que la encontrarás en el libro, y simplemente viendo el modelo, bueno, no veo aquí que haya una exploración de la realidad, pero a lo mejor en la práctica lo hacen, ¿no? Pero bueno, no utilizamos modelos, ni siquiera el modelo Grow, sino es una manera de llevar la conversación, como ha dicho Selby, de ayudar a la persona a explorar sus categorías de acción. Bueno, y ya por último, para acabar, el último ítem habla del existencialismo y el seguimiento del proceso de coaching. Bueno, yo creo que también se refiere a que el existencialismo centraba el individuo, es la clave, es el centro, y bueno, yo creo que también se puede relacionar con esto del proceso de libertad, responsabilidad del individuo, porque al final el individuo, cada objetivo, cada persona es subjetivo en un proceso, cada proceso es diferente, no vas a encontrar dos procesos de coaching distintos. Y bueno, aquí menciona él que tienen que haber revisión de los resultados para ver si hay resultado de aprendizaje, y los informes de sesión de coaching, pero bueno, esto es un poco más técnico. Total. Pero bueno, me quería centrar sobre todo en la conversación de coaching, el sistema Grow y la acción humana, que creo que es la base de este capítulo. Y sobre todo toda la teoría que viene de esto, que no es porque algo al azar, lo que te comentaba antes, sino... Vale, y para terminar, después de esta conversación, ¿qué 3 conclusiones te puedes llevar que te sean útiles? Bueno, primero, que cada vez, que no es fácil, cada vez integro mejor o combino mejor todo esto cuando hablamos de conocimiento tácito, porque creo que también es mucho más profundo, todo este tema de los axiomas y la condición humana. Me pareció muy interesante que cualquier tribu, cualquier persona siempre está en constante objetivo. Yo, por ejemplo, aunque sea inconscientemente, puede pasar, me levanto, me ducho, voy a trabajar porque quiero pagar al final de mes mi casa, quiero comer, quiero sobrevivir. ¿Y piensas que eso te va a llevar a un estado de mayor bienestar? Exacto. O porque si me quedo en la cama, seguramente en la omisión ahí seguro que no va a pasar nada. También me quedo con el tema de la conciencia, creo que es muy importante. Es muy importante porque cuando tienes un proceso de coaching, que ya haces el acuerdo y ya estás en el proceso y el cliente es consciente del trabajo que está haciendo, creo que resulta más fácil también el que él haga el plan de acción, que lo lleve a cabo, o que él por su propio pie diga, ok, tengo que hacer esto para poder llegar a esa condición de más satisfacción que quiero, felicidad, para poder llamarle. Pero bueno, que cada capítulo me descubre una cosa nueva, me surgen más dudas. Te lo advertí esto. Sí. De hecho, digo, claro, ¿no? Y estoy aprendiendo un montón cosas y bueno, lo que me resulta muy atractivo es que tiene una base científica, psicológica, filosófica, que no es todo, o sea, tiene un argumento, tiene un fundamento, y que bueno, que se nota el trabajo de Leo, la experiencia de Leo, el conocimiento de Leo, que me parece, creo que debe ser una persona muy inteligente. Sí. Imagino que tendremos el honor de conocerlo, pero bueno, te digo. Claro, porque es que él hace una integración que no es una mezcla, es decir, sino es una integración multidisciplinar bueno, él está en doctorando de psicología, doctor en economía, tiene 10 años en el coaching profesional, ha hecho estos aportes, además que es praxiólogo y que más que una teoría es un método lógico-deductivo que ayuda a sistematizar el pensamiento y a comprobar científicamente dentro de las ciencias sociales cómo adquieres conocimiento acerca del ser humano y de lo que te rodea. Es que es una ciencia esto. Exacto. El trabajo es una ciencia social, que él también lo muestra aquí. Y por último también me quedo que no solo es para individuos o para personas, sino también se puede hacer para grupos, organizaciones, compañías. O sea, que esto abarca más, y sobre todo que quieran trabajar esa creatividad, ese conocimiento tácito que no se transfiere a través de los libros. Por ejemplo, aquí estamos haciendo una mentoría en que Dani me está transfiriendo conocimiento, porque es necesario, pero hoy, a partir de aquí, yo trabajándolo y poniéndolo en práctica es cuando me vaya a descubrir. Bueno, en ese capítulo, porque como el capítulo era bastante complejo, largo, no sé cuánto tiempo tenemos, pero utilizando esto, justamente él dice que lo pone como una parte de la conclusión, que dominar esta estructura de conversación y la no directividad no se aprende. No. Dominar el conocimiento teórico no se aprende solamente leyendo el libro, ni releyéndolo, ni entendiendo teóricamente todo, sino
poniéndolo en práctica e integrándolo poco a poco como conocimiento tácito en las conversaciones. De hecho, yo voy a tener mentorías con Leo para mejorar el nivel de no directividad, porque puedo manejar muy bien la teoría, pero es algo que hay que ir integrando muy bien en la práctica, ¿no? Y por eso es coherente que para aprender a ser un coach no directivo requieras de una buena teoría, pero tienes que integrarlo con muchas buenas acciones repetidas. Pero cada coach también tiene su manera, ¿no? De crear coach no directivo, por ejemplo, o de llevarlo. ¿O existe una línea...? Bueno, eso puede ser un tema que discutamos más adelante, que en el último capítulo. Sí. Bueno, no sé, yo creo que nos despedimos, que ya... Sí, nos quedan 5 minutos, pero bueno... O no si quieres cerrar con algo más, no sé. Yo creo que por el momento, en un capítulo bastante largo, creo que hemos dejado claro. No sé si habrá alguna pregunta, podemos ver por aquí, pero me parece que no. Y bueno, que estén atentos a la landing page, lo volvemos a recordar, www.lareddelcoach.com/coaching no directivo, y colgaremos la masterclass de Leo, de la conferencia sobre el growth. Y sobre el talento. Y sobre el talento. Que la da para Leroy Merlin. Y imagino que durante la semana, si nos llegan dudas, las colgaremos también a la landing page para contestar al día siguiente. Exacto. Y bueno, yo creo que el formato este está mucho mejor, es porque cada capítulo creo que va a llevar una complejidad mayor. Y por tanto, sacar yo lo que más me interese o lo que me pueda servir para mí para formarme como coach. En este punto creo que es lo mejor, porque si le tengo que explicar aquí el axioma o las teorías, claro. Creo que no tengo aún el nivel intelectual suficiente para bueno, exponerlo yo, de momento. No, bueno, es un punto que tenemos que ir desarrollando en la práctica, ¿no? Pero bueno, nada, agradecidos y te invitamos al próximo capítulo. No te pierdas. Recuerda que en la bio de la Red del Coach está la inscripción gratuita para que veas a Leonardo Ravier con Ana Moreno en directo el jueves. Y va a estar hablando de la situación actual de la economía, del self-management. Bueno, ¿Y Ana Moreno, para explicar a la comunidad quién es Ana Moreno? Yo la conozco como una mujer que crea conocimiento nuevo para el mundo empresarial y es experta en recursos humanos. De hecho, ella ha salido en programas en televisión española entrevistando a personas como Leo. Muy bien. Así que bueno, una entrevista interesante, un saludo. Muchas gracias a los que están. Y nos vemos martes a la misma hora. Hasta luego. Chao. Finalizar el vídeo.